Módulo 22. Certificación y acreditación de la calidad. Bloque 2. Investigación educativa, su desarrollo en el ámbito de la tecnología educativa. En este bloque abordaremos los siguientes temas: innovación educativa e integración curricular en las TICs, formación docente para la integración de las TICs y en el currículum, medios y recursos audiovisuales para la innovación educativa, metodología de la evaluación en el e-learning y la investigación educativa, su desarrollo en la tecnología educativa y su contribución al conocimiento científico-pedagógico. Bueno, comenzamos con el tema 1, innovación educativa e integración curricular de las TICs. Las recientes reformas políticas en materia de educación y tecnología han permitido proveer a los docentes y estudiantes de un mayor acceso a dispositivos tecnológicos e Internet, por lo que su uso dejó de ser un sujeto de control de las escuelas y los educadores. Ahora que esto ha sucedido, ya no se puede elegir que las tecnologías sean o no relevantes para la educación, pero sí nos invita a analizar qué perspectivas tienen los docentes y alumnos respecto a la integración de estas tecnologías al currículum. Al papel como tal, de las mismas, como proveedoras de conocimiento. Podríamos decir que los conocimientos nuevos, los nuevos conocimientos que generen innovación en las formas de aprender y por supuesto las necesidades concretas de estos actores en materia de alfabetización digital. Atendiendo el punto de alfabetización digital, la Organización de Estados Iberoamericanos, en el documento final del proyecto Metas 2021, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, afirman que la formación de los maestros con las competencias necesarias para enseñar a las nuevas generaciones tal vez sea la dimensión más importante para generar cambios educativos, siendo fundamentales las competencias para enseñar en diversidad de contextos y culturas para incorporar a los estudiantes en la sociedad del conocimiento y en la disposición de una ciudadanía multicultural y solidaria. En este sentido, en el espacio universitario no tenemos evidencias claras de una perspectiva para la generación de estas competencias, tampoco si las tecnologías de la información y la comunicación estén propiciando un cambio en la forma de aprender y de los docentes y los alumnos al margen de la mera selección y uso de las herramientas digitales y las evidencias que los aprendizajes obtenidos por medio de la integración de tecnologías de la información y comunicación al currículum estén abonando a la innovación educativa escasa como tal. Como parte de la problematización, deja al margen la concepción instrumental en donde las tecnologías se le ve como objetos fijos, con un uso de finalidades concretas, sino como un entorno llamado ciberespacio, en el que se producen interacciones humanas y se entrecruzan actividades de indagación, comunicación y construcción de conocimientos. Es decir, no se va a concebir a las tecnologías como un depósito en donde los docentes proveen información y los alumnos tienen acceso a ella, sino como un territorio potencial en donde pueden generarse prácticas educativas diferentes. Encontrarse, se asumirá la postura de que la importancia de las tecnologías de información y comunicación en la educación la podemos encontrar en sus propias características, que son el generar una sociedad de la información que tiene como materia prima el conocimiento. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Para integrar las TIC se requiere de una filosofía de partida que valore su posibilidad didáctica en el proceso educativo en el marco del objetivo de la escuela. Asumir un cambio de rol del profesor y alumno, ese es el más importante. Que el currículum oriente el uso de las TIC y no que las TIC orienten al currículum. Una innovación educativa como tal. Me da mucha risa porque a veces las TIC las toman como el uso del proyector, una videoconferencia, no sé, algo así como que el uso de tecnología. No, ese es un uso de tecnología, pero herramienta de enseñanza-aprendizaje es diferente el enfoque. Entonces, por eso se necesita
de una filosofía del cambio del rol y que el currículum oriente el uso de las TICs como tal. Ok, bueno, con eso pasamos al siguiente tema, que es la formación docente para la integración de las TICs en el currículum. Desde un punto de vista fundamentalmente didáctico, se analiza la formación docente para el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs. Las condiciones de interdisciplinariedad en los ámbitos de formación, interrelación, teoría y práctica, coherencia didáctica e investigación, definen las estrategias tanto para la formación del profesorado en TICs como su utilización e integración curricular. La incorporación de las TICs en el proceso educativo suscita reflexiones y discusiones al respecto. Entre los docentes no hay posiciones unánimes. En el debate hay quien vea en las TICs como la solución a los problemas de enseñanza-aprendizaje, mientras que otros creen que su contribución es más modesta. Podríamos decir que la integración de las TICs en el mundo educativo se considera desde una de estas tres posiciones: escepticismo, indiferencia u optimismo. La visión de optimismo extremo de algunos educadores la ilustra su afirmación del impacto de la TIC en educación. Será de tal calibre que destruirá la escuela de hoy en línea del pensamiento como tal. Hay dos autores, Illich y Reimer, donde ellos apuntan que la desescolarización y la escuela ha muerto respectivamente con las TICs. Desde esta visión destacamos una reflexión clásica sobre las TICs que compartimos y que aplicamos el uso de los docentes. Dice que el hombre necesita de una herramienta con la cual trabajar y no de unos instrumentos que trabajen en su lugar. Necesita de una nueva tecnología que saque el mejor partido de la energía y de la imaginación personales, y no de una tecnología que lo sobrelleve o lo programe. La herramienta justa responde a tres exigencias como tal, que es generadora de ser eficiente sin degradar la autonomía personal, no suscita ni esclavos ni amos y expande el radio de acción personal. Entre los pronósticos de los educadores más optimistas también se destaca que su uso se hará posible volver a la enseñanza individual, desvincula conceptual y físicamente de la institución escolar y asegura que se va a sustituir a la escuela que estamos acostumbrados, por así como lo dijo Papert, y definiendo a las TICs como da un lugar como a la revolución en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque cuestiona los métodos y la práctica educativa más habituales. Kensky afirma que la utilización de las TIC afecta todos los campos educativos y encamina a las instituciones a la adopción de nuevas culturas educativas como tal. No solo se trata de integrar las TIC, se trata de actualizar el currículum al nuevo paradigma educativo y formativo. No solo de las teorías, sino de la propia percepción y acciones educativas como tal. Para otros profesionales, la contribución de las TIC en el proceso educativo no es tan relevante, pues como están siendo introducidas, no provoca alteraciones sustanciales en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Se mantienen las prácticas pedagógicas tradicionales, donde el conocimiento es visto como una manera de información a ser transmitida y asimilada pasivamente por los alumnos, y no como fruto de proceso colectivo y socializado de construcción del conocimiento. Podría decirse que están dando lugar a innovaciones conservadoras, y si revisamos la historia de la incorporación de las máquinas en la enseñanza, concluye que las fórmulas predominantes de la práctica docente se adueñan de las tecnologías en cuestión y las adaptan a sus esquemas como tal.
Bueno, continuamos con medios y recursos audiovisuales para la innovación educativa. Hoy en día, los docentes se enfrentan a nuevas generaciones de alumnos que desde sus inicios en educación inicial han estado inmersos en las tecnologías en las TICs. Por lo tanto, el uso de estas han generado la búsqueda de nuevas formas de aprendizaje. Asimismo, los niños y adolescentes de esta época han llegado a formar parte de una nueva sociedad en la cual se le denomina sociedad de información y el conocimiento, cuyo lenguaje principal es la informática y las telecomunicaciones. Dicho lo anterior, se tiene que comenzar a hablar de una innovación educativa, ya que los recursos tradicionales como los plumones y pintarrones se han quedado cortos para la época en la que vivimos, es decir, de una sociedad globalizada, la cual se refiere a la interrelación y conexión de distintos aspectos de la vida social, como los económicos, políticos, culturales, etc., en donde la información se expande y circula por diferentes medios. Por otro lado, Arias, en su investigación La innovación educativa, un instrumento de desarrollo, cita a diferentes autores para poder definir este concepto. Sin embargo, para aquí vamos a ocupar como el conjunto de ideas, procesos y estrategias sistematizados mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas. De acuerdo con esto, podemos observar que la innovación debe tener una estructura y estar planificada, es decir, definir su interés social y colectivo. Además, tener claro que para qué fragmento social va dirigido y, por último, cumplir un objetivo. Dicho esto, se puede llevar a preguntar de cómo comienzo a innovar en una institución educativa. Para empezar, no es una tarea sencilla, que puedes resolver de un día para otro, que se te prenda el foco. No, el individuo que quiere innovar debe ser muy conservador y cambiar perspectivas para poder detectar una necesidad o problema educativo que surja en el entorno que se desarrolla como tal. Por lo tanto, para que dichos cambios sucedan, debe tener en cuenta principios, que es el de voluntad de cambio, las ganas de hacer la diferencia, visión completa de la situación, conocer tu entorno, el que quiere cambiar, difusión, se refiere a qué acciones se van a realizar para el cumplimiento. En pocas palabras, la innovación consiste en la actitud y determinación que el individuo tiene para iniciar un cambio en la escuela. También dependerá de las demás personas que los rodean, los medios y los recursos con los que cuentan. Es decir, si están dispuestos a adaptarse ya que cualquier modificación involucra a todos ellos que forman parte de una institución educativa. Además, no se tiene que olvidar del contexto, ya que a partir de este se irán marcando las pautas que deben seguirse para cumplir con el objetivo deseado. Es decir, ver qué estrategias y métodos son los más adecuados para los alumnos y para el entorno en el que se desarrolla el profesor. Y sobre todo, no perder de vista la innovación educativa, que es un proceso continuo que requiere de mejoras y modificación conforme se vaya poniendo en práctica. Hay que mencionar además que una parte esencial que permite el desarrollo de estos cambios son los docentes, ya que en el proceso de enseñanza-aprendizaje son los mediadores entre la información y los alumnos. Por lo tanto, necesitan formarse y adaptarse a las nuevas exigencias educativas, de modo que están obligados a buscar alternativas modernas que estimulen y motiven el aprendizaje de los alumnos para garantizar una mayor retención y entendimiento de los contenidos presentados en el aula. Y no solo eso, sino que también permitirá desarrollar destrezas y habilidades. Por lo tanto, una de las alternativas es el uso de medios audiovisuales, los cuales, pues, obviamente son instrumentos tecnológicos que sirven de apoyo para presentar información a través de sistemas acústicos, ópticos o una mezcla de ambos que pueden servir para comprender
los recursos clásicos como la pizarra, libros, textos, con el manejo de imágenes, animaciones y sonidos. Bien, vamos a continuar con el tema 4, metodología de evaluación en el e-learning. Uno de los componentes claves de cualquier curso online cuya finalidad sea la mejora continua es la evaluación del e-learning, un escalón imprescindible en cualquier proceso de aprendizaje para determinar la calidad y eficiente del mismo. Es a través de la evaluación de un curso y no es un mero testigo de si se han superado o no los requisitos formativos. Más allá de una puntuación final, los procesos de evaluación también son el resultado del esfuerzo de aprendizaje que el alumno ha realizado, que no es poco. Pero, ¿por qué es tan importante la evaluación del e-learning? Para empezar, debes saber que si no se hace una buena evaluación de los cursos, es muy probable que tu audiencia no estás aprendiendo nada. Si has oído bien, por mucho que te esfuerces en proporcionar los mejores contenidos, podría haber profesionales que no estén realizando cursos e-learning o que simplemente no estén esforzándose lo suficiente para complementarlos y de la mejor manera posible. Y es que la evaluación de este debe de ser útil para tanto las empresas como para el profesional, ya que gracias a los resultados que esta arroja podemos saber si el curso está bien planteado o si necesitamos modificarlo para que resulte atractivo a la audiencia. De esta manera, evaluando los contenidos de e-learning, podemos medir el cumplimiento de los objetivos, identificar las necesidades, análisis y alcance, la especificación, la producción y su evaluación. Saber si el contenido ha resultado de interés para la audiencia como tal. Centrarse en los puntos claves del proceso de aprendizaje para conseguir que el alumnado adquiera el conocimiento mínimo esperado. Establecer fortalezas y debilidades en la formación para saber aspectos que necesita mejoras. La eficacia de la formación y saber finalmente ha valido la pena para la empresa teniendo en cuenta el factor de costo, tiempo. Entonces, cuando se planifica la información online, siempre se debe tener en mente el retorno de inversión, el famoso ROI. Con los datos obtenidos a través del sistema de evaluación, podemos preguntarnos si la inversión de tiempo, dinero del proyecto formativo ha resultado provechosa como tal y para la organización. Y bueno, aquí, al contrario de lo que piensa la evaluación e-learning, que no forma parte única y exclusivamente del apartado final, la evaluación es un proceso continuo y planificado que comprende todos los aspectos de la experiencia e-learning, aspectos organizacionales, enseñanza-aprendizaje, infraestructura, aspectos organizacionales y el desarrollo del e-learning. Aquí podemos ver en el desarrollo de e-learning no hay desarrollos consistentes con base en una norma internacional, ausencia de manual de buenas prácticas y no es frecuente el uso de licencias Creative Commons. Aquí en el diseño de el gestor de la formación deberá preguntarse qué se va a evaluar, cómo y cuándo la empresa va a evaluar el nivel de aprendizaje. ¿Quién va a ser el responsable de medir y analizar los datos? Por ejemplo, en los cursos de e-learning hay que intentar que las tareas que se propongan, entreguen y corrijan a lo largo de la duración del curso para finalmente evaluar la audiencia. De esta manera, el propio alumno puede ir recibiendo un feedback sobre los diferentes avances de su proceso de aprendizaje. Entonces, interiorizarnos en mejorar los conocimientos
pues eso nos puede ayudar a la información que el usuario ha dejado en las plataformas durante su aprendizaje como tal. Y los criterios de la evaluación son las fuentes de los instrumentos para poder evaluar esa gamificación para la toma de decisiones. Por eso es tan importante esta parte. Y bueno, vamos con el último tema. Investigación educativa, su desarrollo en la tecnología educativa y contribución al conocimiento científico pedagógico. En las 2 últimas décadas, el peso de los cambios que ha tenido lugar en las universidades de los países desarrollados ha desplazado el interés por la cultura y el conocimiento general universal, profesional y técnico, por lo que el de la ciencia y de la tecnología, tanto por lo especializado como por lo complejo y transdisciplinario, muy a pesar de que las universidades se les señala como un macro factor resistente al cambio en comparación con los factores de gobierno y empresa. Se destaca que estas organizaciones han adoptado un conjunto de valores y patrones de conducta eminentemente conservadores, inadecuados para enfrentar la actual coyuntura histórica de constante y acelerada transformación sociotécnico y paradigmático, como lo refiere Pérez. Sin embargo, partimos de la premisa de que en el contexto global las universidades son un sector extremo dinámico y que están llamadas a construir la plataforma para la formación del talento humano como factor estratégico de crecimiento, desarrollo y progreso. En tanto, deben asumir un rol central en la producción del conocimiento científico y tecnológico, rol que debe de estar expresado en la búsqueda de aprendizaje continuo, en los cambios del currículum, en las disciplinas, en su organización académica, en la investigación que se desarrolla, así como también en la cultura que lo difunde. Este papel, como tal, en las instituciones, en los nuevos tiempos, es necesario para que el estímulo de la capacidad innovadora, y esto no es precisamente que se caracteriza el sistema educativo de América Latina. Al respecto, la situación está caracterizada por la inequidad y segmentación en el acceso a conocimientos, como tal la presencia de circuitos que atienden jerárquicamente a los distintos grupos sociales, no de acuerdo con sus capacidades, sino capacidad educacional y niveles de ingreso. El aislamiento en las instituciones de educación frente a la realidad social y económica del nivel local, regional y del conjunto de países. Problemas con relación de la calidad y actualización de conocimientos, escasez de egresados de las carreras fundamentales de desarrollo socioeconómico. Asimismo, involucramos la praxis de la sociedad del conocimiento y se deriva de la investigación y enseñanza. La primera se desarrolla sobre hipótesis de trabajo estructurados que requieren una legitimación mediante un complejo de portafolio de herramientas metodológicas y comprobaciones de resultados compartidos e identificados con el consenso. Ello implica que un debate contradictorio entre oferentes y destinatarios mediante competencias bien establecidas, de tal manera que se plantea una visión a la investigación como la enseñanza a través de una didáctica, enseñando lo que se sabe a quien sabe menos, pero en la medida que se hace experto, se convierte en un elemento que soporta y va mejorando su competencia y se introduce en la dialéctica de las investigaciones, es decir, en el juego del saber científico, utilizando los respectivos lenguajes o metalenguajes de un segmento del saber de su competencia heurística, más allá del positivismo y cuyo lenguaje es filosófico. Los países de América Latina y del Caribe confrontan 3 grandes desafíos para avanzar esta construcción. Uno es la modernización de los sistemas educativos. 2, el desarrollo de una mayor capacidad de la apropiación social del conocimiento. Y el tercero, el desarrollo de un pensamiento estratégico y prospectivo. Esta problemática se constituye en una barrera para el logro
lleno de resultados satisfactorios en lo que la formación de recursos humanos se refiere, por lo que se requiere el establecimiento de mecanismos que controlen esta parte y faciliten el desarrollo de competencias para que se vuelva multicultural. Por mi parte es todo. Muchas gracias.